E inicio contándoles algo que pasó el martes. El martes estábamos por iniciar el seminario, estaban llegando los estudiantes al seminario y algunos llegaron un poco alarmados porque había habido un accidente en la carrilera, que alguien había atropellado el tren. Y la noticia era, pues primero como que qué pasó y segundo como que para mí un poquito descabellada porque pues el tren va a una velocidad que cualquiera puede esquivarlo, o sea, no es como tan dramática la situación. Bueno, eso pasó ese día. Pero al día siguiente llegó Héctor y me contó y nos dijo que lo que había sucedido era que alguien se había quitado la vida, se había arrojado al tren. Y obviamente esa era la explicación de por qué el tren lo había atropellado y es algo doloroso. Y pues no creo que sea la única noticia que hemos escuchado así de este tipo. Estamos escuchando personas que se tiran desde los últimos pisos de un edificio. Estamos escuchando de personas que constantemente están atentando contra su vida. Y es una noticia dolorosa y tal vez me puse a investigar un poquitico y no quiero alarmarlos con todas las cifras que averigüé, pero solamente me quedo con dos cosas y en las estadísticas decía que en Colombia, solamente en Colombia, 7 personas al día se quitan la vida. Y cada 20 minutos hay alguien que está atentando contra su vida. Cada 20 minutos hay alguien que está intentando el quitar su vida. Esto sin contar que de pronto nosotros hoy muy comúnmente vemos personas con enfermedades mentales, no de locura o algo así, sino con ansiedad, con pánico, con dolor, con angustia. Y esto no se limita únicamente a la gente del mundo, que no, nosotros como cristianos muchas veces hemos podido experimentarlo. Yo confieso que en algunos momentos he tenido tristezas, tal vez llegando a depresión o momentos de pánico. Nancy me hacía una pregunta en estos días porque estaba leyendo algo y me dijo, pastor, ¿es verdad esto? Y no sé si ustedes, algunos conocen o han escuchado hablar de Charles Spurgeon. Es un hombre que se considera como el príncipe de los predicadores. Murió hace muchos años, pero la historia cuenta que él, siervo de Dios, gran predicador, sufría de depresiones. Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos que fue el que luchó por la liberación de los esclavos y que era un hombre cristiano netamente, tenía momentos de pánico. Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué siendo cristianos? Bueno, yo les he dicho muchas veces que vivimos en un mundo imperfecto, que esto no terminará sino hasta que lleguemos al Señor, ¿verdad? Pero mientras que estemos en este lugar vamos a tener dificultad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que está esto, y tal vez esas situaciones nos llevan a depender más, lo que estábamos cantando en un momento, a depender de Dios, a pegarnos más de la mano de Dios, a ser intensos. Yo tengo una fama, no sé si sea bien ganada o mal ganada, pero tengo fama de intenso, y tal vez sí sea intenso, pero quiero decirle que soy intenso porque el diablo es mucho más intenso que yo, y es mucho más intenso que yo para enfriarlo, para apartarlo, para sacarlo del camino. Y a veces con cosas muy sutiles nos saca, con cosas que ni siquiera en principio pueden parecer malas, pero que son las cosas que él utiliza para apartarnos. Y eso genera que en una sociedad sin Cristo tengamos momentos tan dolorosos, momentos tan tristes. No me levanten la mano porque no quiero que me levanten la mano, pero ¿cuántos acá en algún momento hemos tenido pánico? ¿O cuántos acá hemos tenido depresión? ¿O cuántos acá en un momento determinado hemos tenido angustia y no saber qué hacer? Porque es parte de la cotidianidad en la que vivimos. Ahora, el asunto es que al igual que Adán y Eva cuando fallaron, nosotros en lugar de buscar a Dios, buscamos arbustos detrás de cuales escondernos. Y entonces tal vez esos arbustos de los cuales nos escondemos puede ser, por ejemplo, el trabajo, puede ser la vanidad, o puede ser las redes sociales, o puede ser un vicio, entre muchas otras cosas. Al igual que Adán y Eva, pensamos que Dios no tiene la solución. Yo quiero que usted piense en esto. Dios soberano, santo, había creado al hombre. Si el hombre se equivoca, ¿quién puede acudir a Dios? Pero él dijo, no, tal vez Dios solamente me va a regañar, tal vez Dios solamente me va a juzgar, tal vez Dios solamente me va a señalar, pero no creo que él tenga la posibilidad. Así que tengo que buscar en otros lugares porque Dios yo no creo que tenga la respuesta. Y es la mentira del diablo. Porque Dios tiene respuesta para todo.
Porque la causa de todo lo que tenemos, y obviamente podríamos hacer análisis profundos sobre situaciones sociales, sobre relaciones, sobre sistemas económicos, lo que usted quiera. Podríamos hacer los análisis más profundos para saber por qué la crisis, por qué la miseria, por qué el dolor, por qué la enfermedad, por qué los desastres naturales. Podríamos hacerlo. Pero en últimas, todo tiene un gran común denominador, y ese gran común denominador se llama pecado. Y eso es lo que hace que vivamos en un mundo con tantas situaciones adversas y dolorosas en nuestra vida. Y vivimos en ese mundo sin esperanza. Y no importa qué tan bueno sea este mundo, porque tal vez la gente de mi generación, la gente que estamos entre, ¿qué diría yo? Entre los 45 años hacia arriba, fuimos los que vimos la transición entre el mundo que era antes y el mundo que es ahora. En mi época no había celulares, no había redes sociales, no había tantas cosas que hoy en día son en el momento. Que hoy no podemos comunicar, que hoy gente nos está viendo desde diferentes lugares del mundo en vivo, en el tiempo real. ¿Por qué? Porque eso lo permite ahora la tecnología. Pero a pesar de haber tantos avances y tantas cosas buenas, en lugar de darnos una vida de bienestar y de alegría, parece que eso nos sumiera más en una sociedad que es como asfixiante, que como que nos oprime, como que nos presiona y no nos permite seguir adelante. Y este panorama se parece tanto a la prédica como terminábamos hace 8 días, con un daño irreparable y como que sin esperanza. Como que bueno, ¿y qué hacemos acá? El daño fue irreparable y ahora no hay nada que hacer. Pero hoy quiero decirles el título de mi prédica, y el título de mi prédica hoy es Buenas Noticias. Hoy quiero darles buenas noticias. Hoy quiero decirles que en medio de esa situación adversa, de esa situación dolorosa, de esa situación triste, hay buenas noticias, y esas buenas noticias son las que necesitamos acogernos a ellas para poder sostenernos, levantarnos y fortalecernos. El miércoles pasado hablaba acerca de los pactos, hablaba de 3 pactos en específico. Hablaba del pacto de las obras, hablaba del pacto de la redención y hablaba del pacto de la gracia. Y hoy quiero seguir con este estudio de Génesis y quiero recordarles o quiero decirles por qué hay buenas noticias. Y el primer punto que tengo para esta mañana es: se registra la primera maldición. Y usted dice, pero pastor, ¿al fin qué? Usted dice que buenas noticias y ahora dice que se registra la primera maldición. Pero tal vez quiero empezar con esto porque es necesario entender qué tan bajo caímos para poder valorar realmente por qué son buenas noticias, para poder entender realmente por qué esto nos bendice. Y voy a hablar de esa maldición. Así que en el estudio que hemos venido hablando, hablamos del Génesis capítulo 1. Y en el Génesis 1 vimos un Dios de amor creando todo un mundo apropiado para que el ser humano al final, como su última creación, pudiera habitar bien. Y entonces el cielo y la tierra y los mares y la tierra seca y los árboles y las plantas y las semillas que dan fruto y los animales y un hombre y una mujer y una familia perfecta y todas las condiciones más positivas para que pudiéramos estar bien en la bendición de Dios. Ese fue el inicio de lo que estábamos hablando como la creación que Dios da. Vemos un capítulo 2 donde en el capítulo 2 todo es perfecto, Dios tomando al hombre, llevándolo, dándole indicaciones, mostrándole, enseñándole, permitiéndole disfrutar, diciéndole que va a señorear, que va a estar en ese lugar, en ese ambiente de bendición, que todo va a ser perfecto, y hasta ahí todo va bien, todo está correcto. Pero llega el capítulo número 3. Y llegando al capítulo número 3 encontramos a la serpiente que engaña a la mujer y todo lo que sucede. Y hace 8 días, cuando hablábamos de ese daño irreparable, terminábamos hablando de cómo un hombre no fue capaz de afrontar su responsabilidad. Cuando Dios le preguntó qué había hecho, no dijo: sí, Señor, desobedecí lo que tú me dijiste y por eso tengo miedo y por eso me estoy escondiendo. Sino que por el contrario, lo que hizo este hombre fue decir: la mujer que me diste. Y después, cuando le pregunta a la mujer y le dice: bueno, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? La mujer responde: la serpiente. Colocaste la serpiente y ella fue la que me engañó. ¿Y qué tan parecido es eso a nuestra realidad? Y yo quiero que usted piense en su vida cotidiana, qué tan fácil es a usted reconocer: sí, me equivoqué.
Sí, sí, yo fui el que dije eso, o yo fui el que hice eso, o yo fui el que pensé eso. No, no, no. Nos cuesta trabajo y generalmente somos más dados a justificarnos, a achacar nuestra culpa a otra persona o a simplemente pasar por alto nuestra falta pensando que no es tan delicada, que fue lo que pasó con este hombre y con esta mujer. Pero al final ella decide echarle la culpa a la serpiente y la palabra en Génesis capítulo 3 versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora recuerde que la serpiente hacía parte de la creación de Dios. Y si usted recuerda cuando hablamos de Satanás, hablamos de que tal vez Satanás era, antes de ser Satanás, era el ángel de luz. Un hombre lleno de, un hombre no, perdón, un ángel lleno de belleza, lleno de talentos, de habilidades, de capacidades. Y tal vez cuando él viene a la tierra para poder conversar con la mujer, entonces usa como instrumento a esta serpiente, pero según lo que nos dice la palabra y conociendo el antecedente de quién era Satanás, entonces seguramente coge a uno de los animales más hermosos, más bellos que pueda haber, para que siendo ese animal bello y hermoso tenga la capacidad de seducir a la mujer, tenga la capacidad de envolverla. Generalmente una tentación no viene vestida con un papel arrugado y con una cinta fea y con una mala letra. Seguramente viene de la mejor manera, como algo muy hermoso, como algo muy llamativo. Y esto fue lo que pasó. Pero ahora lo que el Señor le dice: maldita serás. ¿Cómo es la serpiente antes? No lo sé, no sé si algún día lo sepamos. Pero lo que dice la palabra es que ahora se arrastra sobre su pecho y come polvo de la tierra, porque es parte de la maldición que Dios da. Ahora, quiero hablar un momento sobre la maldición, porque tal vez el concepto que usted y yo tenemos de maldición es diferente al concepto, o no al concepto, sino a la autoridad mejor que Dios tiene. Sabemos que maldición es hablar mal, así como bendición es hablar bien. Entonces yo bendigo a un hijo, yo bendigo a una esposa, yo bendigo a alguna persona cuando le hablo y le digo que te vaya bien, que las cosas te salgan de la mejor manera, que prosperes en tu trabajo, que en tu casa haya alegría, armonía y unidad. Bueno, estoy bendiciendo. Cosa diferente cuando yo hablo: ojalá se parta un pie, ojalá se le caiga un martillo en la punta del dedo. Entonces ahí lo que estoy haciendo es hablando mal, hablando maldición. Ahora, nosotros expresamos ese deseo de malignidad ¿contra quién? Contra un agresor. Ahora, de pronto no, porque esta es iglesia cristiana, camino de adoración y santidad, pero si acaso, por si alguien acá algún día ha maldecido a alguien. Ay no, pastor, yo jamás he maldecido a nadie. Yo sí esperaba que lo echaran del trabajo, pero maldecir, no, pues eso es maldecir. Si he tenido un deseo porque a alguien le vaya mal, ese deseo que usted tiene, y escúcheme porque esto es muy importante, proviene de un corazón enojado, frustrado o decepcionado. Entonces usted colocó su esperanza, su confianza, su amor en alguien y esa persona traicionó. No estoy hablando solamente de una relación sentimental, estoy hablando de una relación laboral, estoy hablando de una relación de amistad, estoy hablando de una relación de líder con discípulo o pastor con oveja. Estoy hablando de las diferentes relaciones y esa persona en la que confié, con el que hice el negocio, me decepcionó y ahora en mi corazón hay enojo, frustración y decepción y por ello pronuncio con ira, sin medir las consecuencias, una maldición y ojalá que le vaya mal. Ojalá que las cosas no le salgan bien. Y nos sentimos con el derecho de juzgar y de hablarlo con rabia sin entender que no tenemos el derecho de hacerlo. ¿A qué me refiero? Y colocaba un ejemplo esta mañana. Descubrí a mi esposa que me dijo una mentira. Y me llené de motivos y dije: uy, Jonira, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo me pudiste mentir? Ahora, cuando yo digo ¿cómo me pudiste mentir?, lo primero que yo tengo que preguntarme es: ¿yo nunca he mentido?
Porque si yo nunca he mentido, estoy con todo el derecho de reclamar. Pero yo, ¿cómo reclamo si yo no tengo esa autoridad? ¿Cómo le digo a alguien, no, cómo así que me robó? Si yo le digo a alguien, ¿cómo me robó? Quiere decir que yo nunca he robado. Y muchos acá estarán diciendo, pues sí, pastor, aunque no lo crea, yo nunca he robado. Bueno, pero es que robar no solamente es coger algo que no es mío. Robar es cuando hablamos mal de alguien y le quitamos la honra. Robar es cuando yo voy a trabajar y no cumplo mi horario de trabajo porque hago otras cosas. Así que no somos perfectos, así que mi maldición no es una maldición que venga de alguien que esté libre, sino que esa maldición me puede caer a mí mismo porque yo estoy en el mismo rasero. Si yo maldigo a alguien de grosero es porque no soy grosero, o de lo contrario me estoy maldiciendo. Si yo maldigo a alguien por mentiroso, quiere decir que yo no soy mentiroso, o me estoy maldiciendo a mí mismo por decir la mentira. ¿Cuántas relaciones entonces en la mamá o el papá que regaña al hijo, o en el esposo cuando le hace el reclamo a la esposa, o la esposa al esposo, el jefe al empleado, dejamos que nuestras palabras salgan sin prudencia y empezamos a maldecir? Y estamos trayendo dolor sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo. Pero cuando Dios maldice es diferente. Porque cuando Dios maldice, esta maldición viene de alguien que es santo y de alguien que es justo. Y que está por encima de lo que yo pueda hacer. Porque Dios mismo no tiene comunión con el pecado. Y al no tener comunión con el pecado, Él puede emitir ese juicio. Pero aunque Dios puede emitir ese juicio, Dios no emite una palabra alocada como yo. Y entonces yo creo que todos nos hemos visto en esta situación donde en un momento de ira, con la cabeza caliente, dijimos un montón de cosas en contra de alguien, y es que quiero que te pase y que te haga y que no sé qué, y después, pasado el tiempo, 1 hora, 2 horas, un día, un mes, caímos en cuenta y vaya usted, dígale a la persona, qué pena, todo lo que dije me equivoqué. Vaya, dígalo. Vaya, retráctese de eso que usted soltó a la ligera porque abrió su bocota y pensó que podía porque simplemente estoy de mal genio y lo hablo. Pero Dios no actúa de esa manera, sino que cuando Dios emite un juicio, es más, para mí la maldición que Dios emite, podríamos también traducirla como una condenación. O sea, como la maldición es la condenación, es lo que pasa por haber desobedecido, por haber ido en contra de lo que Dios quiere. Y está basada en la justicia de Dios. Porque Dios bendice o Dios maldice o condena de acuerdo a nuestra actitud. Ahora, por un momento, haga una introspección, mírese usted mismo. Y hoy usted está delante de Dios. Y Dios quiere ser con usted justo. Y siendo Dios justo, puede mirarte a los ojos y decirte, te quiero hoy. Y Él que dirá, si es justo, ¿nos bendecirá o nos maldecirá? Pero lo que hace Dios no es porque Dios sea bueno o porque sea malo, sino porque es justo. Y en su justicia emite una palabra. Ahora, en nuestro sentimentalismo, muchas veces queremos ver a Dios como malo. ¿Y sabe por qué queremos ver a Dios como malo? Porque nos han llevado a un evangelio muy degradado en cuanto a su pureza. Y entonces nos enseñan tanto de un Dios bonachón. Es que Dios es buena gente. Es que Dios me entiende. No, Dios no te entiende el pecado. O te entiende el pecado, pero no te lo acepta. O sea, Dios no está jugando y diciendo, ay, sí. No. Dios no permite eso. Y la verdad es que Dios es justo y nosotros mismos queremos justicia. Déjeme decirle algo para que lo entendamos más. No voy a hablar de política, no quiero hablar de política, no voy a entrar en política, pero sí déjeme hablarlo de algo que está pasando en nuestro país. Y es que se está tramitando en este momento unas leyes sobre una paz total, creo que es que se llama. Pero muchos de nosotros estamos incómodos con esa paz total. Y cuando estamos incómodos con esa paz total es porque decimos, no, pero espere, ¿cómo es posible que al bandido no lo castiguen sino lo premien?
¿Cómo es posible que hizo un montón de fechorías y ahora le decimos, no, no, tranquilo, ya lo perdonamos? No, no, espere. Bueno, pues lo mismo es que hace Dios con nosotros. Si Dios hiciera eso con nosotros, el universo mismo tendría la misma molestia, porque querría decir que Dios no es justo. Querría decir que Él pasa por encima de nuestros pecados y nuestras faltas y como que no pasó nada. Y resulta que sí pasó. Mentimos, tenemos orgullos, tenemos vanidades, tenemos resentimientos, tenemos amarguras, tenemos tantas cosas que nos apartan de Dios. Así que yo quiero decirle esto y quiero decírselo claramente, es que Dios se enojó, Dios se enoja y Dios se seguirá enojando con la maldad del hombre. Eso es una verdad en la palabra y no tiene cambio. Dios se enojó en el huerto de Edén, se sigue enojando hoy en día y mañana se seguirá enojando hasta que Él venga por segunda vez. Se seguirá enojando con la maldad del hombre porque Dios es santo y no tiene comunión con la maldad. Han pasado apenas unos años, no sé cuántos años, cuántos siglos, y en la palabra encontramos un juicio que emite Dios, una condenación que emite Dios. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. O sea, es doloroso. Voy a decir una cosa, yo siempre aquí vendiéndome mal delante de la iglesia, pero voy a decirle algo que me pasó a mí en mi juventud. Muy rebelde. Y no lo digo con alegría, lo digo con vergüenza, pero rebelde. Y me gané juguete como un bendito por rebelde. Y muendas por rebelde. Pero las muendas que me daban como que en lugar de hacerme reaccionar como que, pues a ver, ¿cómo es? Y más salía el orgullo. Hasta que hubo un día que algo me quebró. Y eso que me quebró fue que yo llegué a mi casa. Yo no sabía que mi mamá ya estaba en la casa. Y encontré a mi mamá mirando una foto mía y llorando. Y yo dije, uy, no. O sea, eso me dolió más que todas las muendas que me ha dado. Porque ¿sabe cómo me sentí? Decepcioné a mi mamá. Fracasé. Y me dolió más. Pero si yo veo, esto es lo que está pasando acá. Y le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre, porque los pensamientos del hombre de continuo eran solamente el mal. Así que en lugar, escúcheme, hay muchos celulares en el ambiente, si pueden apagarlos, por favor. Por favor, no se burlen. Debemos buscar la santidad porque muchas veces que estamos buscando la complacencia. Queremos ver a Dios como ese Dios que se alía con nosotros y nos dice: tranquilo, yo sé que tienes esos problemas, pero no te preocupes, mi amor es tan grande que paso por alto. No, 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 el amor de Dios sí es grande, pero Él no pasa por alto. Así que en lugar de estar buscando la complacencia de Dios en mi manera de vivir, lo que deberíamos buscar es la santidad para agradar a Dios. Es muy diferente buscar la complacencia de Dios a buscar la santidad y decirle a Dios qué es lo que Él quiere. Decía que ayer estuve en el grupo de John Network, no, perdón, ayer fue Harvard Cosecha, y hay un punto que me tocaba a mí y era sobre realmente lo que significa morir, y morir significa despojarse realmente. Ahora, si usted pudiera entenderlo y tal vez entender, si yo muero a Dios, porque yo mismo me doy cuenta que muchas veces me cuesta, que muchas veces mi orgullo es más grande, que muchas veces mi soberbia es más grande, que muchas veces mi terquedad es más grande que el amor a Dios.
Y quiero, aunque amo a Dios, aunque quiero a Dios, quiero hacer las cosas como a mí me parece y no como a Dios le parece. Porque tal vez eso me gusta, porque tal vez me agrada, porque tal vez desde mi análisis no es tan grave como otros pecados, pero no entiendo que no es que si mi pecado es más grave o menos grave, sino que Dios quiere la santidad de su pueblo, que Él quiere que caminemos en esa santidad. Así que en ese sentido, yo necesito entender que es a través de Dios. Que no es, y acá quiero también decir algo. Recuerdan que en el versículo 7 el hombre había cosido hojas de higuera para tapar su desnudez y para presentarse delante de Dios, mas sin embargo cuando escuchó la voz de Dios se escondió de Dios. Y a lo que digo es que ni siquiera mi postura religiosa, o sea, si hay alguien acá por primera vez, si usted viene por primera vez a la iglesia, quiero decirle que nuestro deseo no es, nuestra intención no es que usted se vuelva evangélico. Porque de pronto si usted se vuelve evangélico se vuelve peor que aún que los que están en el mundo. Porque Dios no quiere que sea gente evangélica o gente cristiana, gente que ame a Dios de corazón. Gente que realmente esté dispuesta a rendir su vida y decirle: Dios, aquí estoy yo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿De qué manera es que tú quieres que yo camine, que yo viva? Porque tú eres el Señor de mi vida. Porque realmente entiendo qué significa morir para que sea tu voluntad, no mi apariencia, no con mi religiosidad. Yo podría decirles: a ver, hermanos, o sea, yo soy el pastor, yo que predico, ustedes que son pecadores, por favor arrepiéntanse. No, el primer pecador acá soy yo. La primera persona que reconoce que necesita. Usted no necesita una religión, usted no necesita una iglesia, usted no necesita un pastor, usted necesita a Cristo. Cristo es el camino. ¿Sabe por qué nos perdemos? Porque ponemos la mirada en el hombre y el hombre falla. El hombre se equivoca, pero cuando pongo mi mirada en Cristo, mi mirada está segura porque Él jamás me va a fallar. Ahora, esa primera maldición hizo que la serpiente, tal vez un animal hermoso, tal vez un animal exuberante, se convirtiera en un reptil asqueroso y repugnante para muchos. ¿A cuántos les gusta o les gustaría tener en su casa una culebra de mascota? A ninguno. Primero les tenemos miedo porque la mordedura de la serpiente seguramente es dolorosa, seguramente es mortal. Pero no solamente eso, sino que el reptil como tal produce aversión, como que tú no lo quieres tocar, como que no te quieres acercar, porque no hay una empatibilidad con esa serpiente. Y hace parte de esta maldición, y se las digo así porque viene para algo que voy a hablar más adelante. Pero en medio de tanto dolor, en medio de ese problema o de ese daño irreparable, de que no teníamos la forma, que no es mi religiosidad, que no es mi religión, que no es mi capacidad, que no hay nada para hacer, que el daño está hecho, viene mi segundo punto. Y mi segundo punto son buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay algo especial que podemos tener. Dice que en el juicio que Dios da a la serpiente, en medio de ese juicio aparece como un haz de luz que refleja en medio de lo desconsolador, en medio de la oscuridad, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, aparece un haz de luz, una esperanza, una luz al final del túnel. Dice Génesis capítulo 3 versículo 15. Está hablando Dios con la serpiente. Está hablando con ella directamente y Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Así como Dios en esa frase está pronunciando la primera maldición que viene sobre la tierra, que no es la única, porque más adelante veremos otras. En medio de ella se profetiza por primera vez el evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo que trae esperanza a un mundo caído, a un mundo mal, a un mundo que no tenía esperanza. Vienen esas buenas noticias.
Lo que es irremediable para el hombre. ¿Se acuerda que yo dije que era irremediable, que no había forma, que no es mi religiosidad, que no es mi forma, mis buenas obras, mis buenos pensamientos, mis buenas intenciones, que nada me acerca? Ahora, escúcheme, déjeme seguir colocando cosas que recuerdo de mi vida. Tal vez quinto de bachillerato, sexto, 11 de bachillerato. Gracias a Dios, este no fue mi caso, pero fue el de un amigo. Y estamos terminando el colegio y este tipo se tira al año. Y recuerdo que cayó en una angustia. Yo hablaba con él y el hombre me decía: no, sí, soy culpable, jamás voy a volver a fiestas, jamás voy a volver a jugar fútbol, jamás voy a hacer nada. Yo no era cristiano todavía, pero creo que Dios le da sabiduría a uno. Y yo le dije: no hable carreta. Usted está hablando así porque se acaba de tirar el año y porque ahorita en su casa no va a cascar, y duro. Pero usted en un mes, en 2 meses va a estar en las mismas. Porque esa es la condición del hombre. Porque se nos olvida. Y volvemos otra vez a nuestro orgullo, vanidad, pecado, las cosas que hacíamos. Así que es imposible por nosotros. Pero ese daño irremediable para el hombre, ahora recuerdan que les había dicho el domingo pasado, le había dicho: esto es irreparable a menos que haya una intervención divina. Bueno, pues esta es la intervención divina. Dios mismo viene a intervenir. No me puse de acuerdo con los chicos de la alabanza, pero hoy en la mañana y obviamente en este servicio, cuando escuché esa última canción que decía: tú eres mi todo, yo no sé si usted alcanza a entenderlo. ¿Qué significa que usted esté sentado hoy en esa silla? Pero lo que significa que usted esté sentado en esa silla es que un día, en primer lugar, un día, hace mucho tiempo, al principio de la fundación del mundo, dice la palabra, Dios te tuvo en su pensamiento. Dios te pensó y te dio la vida. Pero teniendo la vida, nosotros recibimos un regalo roto. ¿Se acuerda que les dije? Así que estábamos apartados y destituidos de la gloria de Dios. Pero Él mismo intervino para que eso que era irreparable pudiera ser reparado. Así que aparece una guerra. Efesios por allá habla, dice que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces acá aparece por primera vez el concepto de una guerra. Y es una guerra del diablo y su simiente. Ahora, ¿cuál es la simiente del diablo? Todos los incrédulos, todos aquellos que se esconden detrás de los árboles, que quieren esconderse para decir: no creo que Dios tenga la solución. Yo creo que la solución es que yo me porte juicioso, o yo creo que la solución es que yo haga valer mis derechos, o yo creo que la solución es que alguien me entienda en mis problemas. Y no vamos a Dios porque tenemos temor de ir a Dios, o porque no queremos que Dios empiece a cambiar nuestro modelo o nuestro estilo de vida. Y eso es los que siguen al enemigo, los incrédulos, los que endurecen su corazón para no caminar con la comunión de Dios. Y entre ellos hay una guerra contra los que son de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los de Cristo? Primero habla de la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer apunta directamente a Cristo, apunta al Señor Jesucristo, a aquel por quien tenemos la salvación. Escúcheme, no es una religión, no es una iglesia, no es un hombre, no es un líder, no es un pastor, no es un profeta, no es un cantante de alabanza. Es única y exclusivamente Cristo. A Él solamente la gloria, porque solamente hay un camino para llegar al Padre, y es Cristo, solamente a Él. A veces pretendemos que sean otros caminos, pero es solamente en Él. Ahora, Satanás causa un dolor grande a Cristo, y ese dolor que le causa está en la cruz del Calvario. Está en su cruz, en la cruz, donde allí es abofeteado, humillado, la corona de espinas, los clavos en sus muñecas, en sus pies, la lanza en su costado. Es un daño irreparable, que ese daño, ese dolor le llega hasta la muerte, pero con la esperanza de que el Padre, a través del Espíritu Santo, lo levantaría un día. Y ese es el dolor que le causa Satanás a Cristo. Pero dice que en el mismo evento, en el mismo lugar, en la misma circunstancia, Cristo le va a causar al enemigo una herida mortal. Porque mientras que Satanás hiere a Jesucristo en el carcañal, Cristo va a darle una herida en la cabeza a Satanás, y esa herida que le va a causar a Satanás es una herida de muerte. Y podemos tener esperanza porque ese enemigo que nos engañó es vencido. Dice la palabra en Romanos capítulo 16,
Versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Satanás, ¿qué hizo? Rompió nuestra comunión con Dios. Pero no solamente rompió nuestra comunión con Dios, sino que Él mismo nos llevó a la culpa. Piense por un momento otra vez en Eva. Piense cuando Eva extendió su mano para tomar el fruto. Ella dijo, esto es lo mejor que me puede pasar. O sea, yo no sé a qué horas me encontré con esta serpiente. Qué bendición esta serpiente que me está abriendo los ojos. ¿Se acuerda que dijo? Qué bueno. Y tomó del fruto y comió. Pero inmediatamente come, ¿qué siente en su conciencia? Culpa. ¿Y sabe quién coloca esa culpa? El mismo Satanás. Porque Satanás es el que, escúcheme, Satanás es malo en todo. O sea, no hay nadie, no hay un Satanás que diga, ven, es que yo contigo sí como que yo creo que estás mal, yo te voy a ayudar. No, es mentira. Satanás nos quiere acabar, nos quiere destruir. El ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, dice la palabra. Pero ese Satanás que viene, que nos juzga, que nos condena, que nos acusaba delante del Padre, que decía, míralo, no dice que es tu hijo, míralo cómo actúa, míralo cómo habla, míralo cómo se comporta. Ese Satanás va a ser juzgado. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, a el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo acusaba? Día y noche. Sí, pastor, usted es muy intenso. Pues no hay uno que me gana. Porque mientras que el pastor es intenso para que usted venga a la iglesia, para que no se desconecte, para que no se deje enfriar, el enemigo sí coloca en su mente argumentos para que usted se vaya, pero su trabajo, pero su tiempo, pero su familia, pero su gusto, pero sus viajes, y poco a poco. Ahora, y puede que no sea nada malo, puede que el pensamiento no sea malo, pero la intención sí es perversa y la intención es llevarlo a tierra descubierta para que usted enfríe su relación con él. Por eso yo no le puedo dar un centímetro al enemigo, por eso yo tengo que desconfiar. No sé si todos acá, pero ¿a cuántos les da temor ir al centro? Y entonces cuando usted va al centro, usted va así. Usted anda acá en el barrio y anda tranquilo, pero en el centro anda así. Así deberíamos andar con el diablo. Pero usted, ay pastor, pero que vaya cada mes a la iglesia, antes es mucho. Y no entendemos que el mundo nos adoctrina. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu tiempo con Dios? ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes, en las series, en tantas cosas que hay? Ahora, ¿cómo nos benefician sus buenas nuevas? Y acá yo quiero, porque esta parte es fuerte, o sea, no es fuerte, sino es determinante para mí, es entenderlo. No es simplemente que Cristo luche con Satanás y lo venza, porque es que Satanás ya está vencido. O sea, yo no puedo pensar que es que el Señor está allá y ojalá venza a Cristo, ojalá. No está sufriendo, el enemigo está vencido. El enemigo no tiene nada que hacer con Dios, porque Dios es soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Satanás es creación de Dios, así que está vencido. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Cristo fue a la cruz? Y por favor, escúcheme acá. Para vencer a Satanás, Cristo no tenía que ir a la cruz, porque Dios es Dios y lo puede vencer. Y si no tenía que ir a la cruz, entonces ¿por qué Cristo fue a la cruz? Porque el daño era irreparable. Y porque a menos que Dios mismo restaurara lo que el hombre rompió, no habría forma. Si Dios nos perdona sin que haya una condena por el pecado, Dios sería injusto. Y el universo entero le reclamaría a Dios
porque seguramente sería amoroso, pero no sería justo. Pero si Dios nos hubiera dejado condenar y no hace nada, Dios sería justo, pero no sería amoroso. Y entonces, el daño es irreparable y nosotros estamos condenados. Así terminamos hace 8 días. No hay nada que hacer, estamos condenados. Pero déjeme recordarle algo, solamente si usted está tomando notas, para que lo apunte porque no va a aparecer en la pantalla. Números capítulo 21, versículos 5 al 9. Nos cuenta una historia que pasó en Israel. En el desierto, están en el desierto, han salido de la tierra de Egipto. Y este pueblo de Israel, yo no sé si se parezca a la iglesia o no se parezca a la iglesia, pero este pueblo de Israel era duro de corazón. Y empiezan a criticar a Moisés y empiezan a criticar a Dios. Y decir, pero Dios, ¿por qué nos sacó de Egipto si estábamos tan bien allá y comíamos tan rico y ahora nos trajo a este desierto y acá nos va a matar y no sé qué? Y Dios es malo y Moisés es malo y la crítica y la murmuración y la queja y una cosa y la otra. Y Dios se enoja porque Dios es justo y manda serpientes ardientes, dice la palabra. Ahora, el término ardiente lo que da a entender es que la mordedura de esta serpiente generaba en el hombre unas fieras muy altas hasta que lo llevaba a la muerte. Así, ahora escúcheme, cada que hay pecado, la justicia de Dios hace que la muerte sea tenaz. Hoy nosotros nos alarmamos cuando viene el tsunami, cuando viene el terremoto y murieron 30,000 personas. Bueno, en la Biblia, lea la Biblia. Y cada que había pecado eran 40, 50,000, 30,000 personas que morían por el pecado. Así que está la gente muriendo porque las serpientes están allí. Y ahí sí el pueblo que hace Moisés, Moisés, por favor, vaya donde Dios. Moisés va a donde Dios y clama por el pueblo. ¿Recuerdan lo que le dije a la serpiente? Y el Señor le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, colócala en un asta y levántala. Y todo el que fuere picado por la serpiente y levantara su mirada y mirara hacia la serpiente, será restaurado. Pero esperen, luego la serpiente no fue el animal que Dios había maldecido. Pero Jesús dice en Juan capítulo 3 versículo 14 al 15, refiriéndose a este hecho, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Cristo en la cruz del Calvario se coloca en el lugar en el que deberíamos estar cada uno de nosotros, y Él se coloca en ese sitio para que sobre Él caiga toda la ira de Dios, toda la maldición de Dios por causa del pecado, y para que la justicia de Dios quede satisfecha en lo que Él está pagando por nosotros. Sufre ese castigo que demandaba nuestro pecado. Pero ¿por qué una serpiente? Porque la serpiente representaba la maldición. ¿Y por qué de bronce? Ya usted tendría que ir a mirar. En el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, dice que uno de los utensilios era el altar de bronce. Y sobre el altar de bronce era donde se presentaban las ofrendas del sacrificio para que el pueblo fuera perdonado. Así que ese altar de bronce representaba la justicia de Dios. Así que la serpiente representa el pecado, el bronce significa la justicia, y ser levantado en alto es que Cristo se hace pecado. Escúcheme, es tanto el amor de Dios. Él no tenía por qué ir a la cruz para vencer al enemigo. Él lo vence y ya. Pero nuestro daño era irreparable. A menos que Él pagara ese precio.
Y por eso la simbología y esa serpiente de bronce en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo, apunta a Cristo. Y así como esa serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre fue levantado para que todos aquellos que creemos en Él no muramos, sino tengamos vida eterna. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Eso es lo que Cristo levanta en nuestras vidas. ¿Se alegra usted con eso? ¿Se goza usted con eso? Nosotros solo tenemos que mirar a la cruz. En ese lugar hubo un intercambio. Y ese intercambio que hubo fue condenación eterna por vida eterna. Cristo pagó el precio para que nosotros, que por causa del pecado estábamos condenados eternamente a vivir sin Dios, ahora pasemos a una vida eterna al lado de Dios. Y escúcheme, Dios no creó el mal. Dios no creó el mal, pero estuvo dispuesto a enfrentarlo por nosotros. Y me habla a mí del profundo amor de Dios. Me habla de su inmensa gracia, me habla de su bondad, de su poder, de su misericordia, donde Él estuvo dispuesto a colocarse en maldición. Así que en medio del ambiente más desolador y espantoso, en donde no había esperanza ni motivación alguna, porque estábamos condenados, porque no había esperanza nada, porque si ese versículo 15 en Génesis 3 no aparece, desde ese mismo momento nuestra vida no tendría esperanza. Pero porque tenemos esperanza en Él, Dios anuncia proféticamente el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios no solamente es nuestro creador, que era lo que decía, sino que Él también es nuestro libertador y la razón de nuestro existir. Si Mateo viene con sus ministros, pero yo quiero decirle algo, que Él es nuestra bendición. 2000 años después, en la tierra, un ángel del cielo bajó y se escucharon estas palabras. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11 dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese daño irreparable en el cual terminamos hace 8 días, donde no teníamos esperanza, donde no teníamos nada más que hacer, es cambiado. Porque Cristo viene y nos levanta. Porque Cristo viene y se coloca en nuestro lugar. No deja de ser un Dios justo. No deja de ser un Dios amoroso. Pero escúcheme, solamente hay una razón por la que Cristo fue a la cruz. Y la razón fuiste tú. La pregunta es, ¿qué haces con eso?